Ctesio es la cumbre del racionalismo europeo, que es la tendencia más importante dentro de la filosofía moderna de los siglos XVI-XVII. Estamos entonces ante una de las figuras más importantes que vamos a tratar en este módulo, y por ello, estimado público, tenemos que hacerlo con un poquito más de cuidado y detallista que con otros pensadores que hemos tratado en este módulo. Por ello es que me permito mencionarles a ustedes algunos detalles biográficos de Descartes que nos va a mostrar cómo se ha desarrollado esa vida y cuáles han sido las influencias que ha tenido Descartes, porque con toda seguridad no es alguien que ha inventado de la nada una nueva filosofía, sino simplemente aquel que llevó un desarrollo anterior a su cúspide. Por ello es que tenemos que echar un vistazo también al escepticismo como una de las bases del racionalismo. Permítanme que les mencione algunos detalles de la vida de este señor. Él nació en 1596 en una pequeña población del valle del río Loire, que es uno de los grandes valles franceses. Este valle es muy conocido por estar relativamente cerca de París y por contener muchas ciudades históricas. Es una de las regiones más visitadas, por ejemplo, por los turistas. Y en el centro mismo de esta región se encuentra la zona llamada Turena, alrededor de la ciudad de Tours, que es donde nació Descartes. Él venía de una clásica familia de la clase media urbana, una familia que en esa época se denominaba burguesía, en el sentido original del término, no en el sentido posterior que le dio Karl Marx como la clase propietaria de medios de producción. Todavía en la época, en la vida de Descartes, burguesía significaba simplemente esa clase de urbe, de urbana, de ciudad, que se dedicaba a cosas que no tenían que ver con medios de producción. Por ejemplo, todos los antepasados de Descartes fueron juristas, médicos y funcionarios de Estado. No había nadie que sea propietario de fábricas o de tierras o de medios en general de producción. Entonces, en esa época, burguesía no señalaba, como posteriormente, la clase alta, la explotadora del pueblo, la propietaria de los grandes medios de producción, sino que burguesía significaba simplemente clase media urbana relativamente modesta. Todavía esto es mucho antes de la Revolución Francesa. Descartes tuvo una salud delicada desde el comienzo de su vida. Ustedes ven por los datos vitales que él murió a los 54 años. Él estudió Derecho. Su único contacto con la universidad, el único estudio que él hizo, fue el de Derecho en 1616, o sea, relativamente joven. Recibió una licenciatura en Derecho, que es la única formación universitaria que tuvo. En los campos de la filosofía y del pensamiento, él fue un autodidacta, como muchos de los grandes pensadores que ha tenido la filosofía.
El estimado público encontró su camino a la filosofía después de probar varias cosas muy diferentes entre sí. Él se dedicó en los primeros años de su vida adulta y luego de ser licenciado en Derecho, se dedicó a la vida militar, lo cual es extraño porque era un chico de salud muy delicada y de contextura muy frágil. Es decir, uno generalmente no se imaginaba que una persona así iba a dedicarse a la dura vida militar. Él recibió su formación militar en Holanda. Quisiera mencionar algunos datos de este país, porque él vivió la mayor parte de su vida en Holanda, donde se exilió voluntariamente. Él nunca fue perseguido, pero por las dudas, como era lo que podríamos llamar un libre pensador, él se refugió en Holanda. Y el dato más importante es el siguiente: Holanda tenía fama de ser un paraíso para la libertad de pensamiento. Francia en esa época estaba ya dominada por la nueva dinastía, por los Borbones, que en la historia francesa no han sido precisamente amantes de la libertad. Y en la mayoría de los países de Europa, o en casi todos, la atmósfera a comienzos del siglo XVII era una atmósfera relativamente autoritaria. Descartes tuvo la suerte, una suerte doble, de recibir de una tía abuela una herencia pequeña, pero muy bien administrada, lo que le permitió vivir toda su vida sin trabajar. Y la segunda suerte es que encontró en su familia a gente que administre esa propiedad. Era una propiedad rural, una propiedad que estaba dedicada a la fabricación de vinos, una propiedad de estimado público que él no la podía llevar consigo como se lleva el dinero, sino que dependía de alguien que le administre honradamente. Y sus parientes hasta el fin de su vida se portaron muy bien con él. En esa época no es como ahora, que es muy fácil transferir dinero al exterior. En esa época era muy complicado. Y sin embargo, sus parientes consiguieron que él en Holanda reciba regularmente modestos pero seguros ingresos provenientes de esa pequeña herencia familiar. Se dedicó, además de la profesión militar, a viajar, y para su época él viajó por la mayoría de los países de Europa, con excepción de España. Él estuvo, por ejemplo, en Alemania, en Polonia, en Hungría. Él asistió a la coronación de un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Frankfurt, y sirvió también como soldado en las tropas de uno de esos pequeños estados soberanos que componían el Sacro Imperio Romano Germánico. Durante varios años fue soldado de las tropas de Baviera. Esto menciono, estimado público, porque en un cierto momento él menciona este hecho en sus obras. Él tuvo un sueño, o sea, una actividad que podríamos llamar irracional, una actividad que no es precisamente Descartes, el campeón del racionalismo, que la encontramos incongruente con el resto de su vida. Y ese sueño, un sueño con laberintos y con problemas de falta de encontrar una salida, una solución, lo llevó justamente a pensar en la duda sistemática, no como algo negativo, sino como la solución a los problemas de todo el pensamiento, no solo de la filosofía, sino de todas las ciencias. Entonces, imagínense ustedes esta curiosidad. Siendo soldado
de las tropas bávaras, una noche tuvo esa terrible pesadilla que él ha transcrito cuidadosamente, una pesadilla que tal vez algunos de ustedes han tenido. Uno no encuentra la salida, uno se encuentra en una especie de laberinto, uno no está amenazado en el sueño, pero uno quiere salir del lugar donde es. Y cuando está tratando de encontrar la salida, el paisaje cambia permanentemente. De modo que él se despertó después de varias horas de pesadilla sin que el sueño le haya permitido salir de ese laberinto. Y curiosamente, ese sueño, esa famosa pesadilla, lo llevó a pensar que la duda permanente, metódica, sistemática es la solución a los problemas de la filosofía y de las ciencias en general. A partir de 1628, después de todos estos viajes, él tomó Holanda como residencia permanente y en Holanda hizo una vida muy reservada, solitaria, en gran parte misteriosa. Se sabe muy poco de la vida de Renato Cartesio, muy poco. Es decir, un hombre realmente que le gustaba estar solo. Tuvo una vez una aventura con una mujer y esa aventura, una sola en su vida, le cayó tan mal que renunció sabiamente, dicen algunos, a todo contacto con el bello sexo. Él publicó algunas obras ya en vida que lo hicieron famoso. Él se volvió famoso no por su cualidad de preceptor universitario o docente, sino exclusivamente por sus publicaciones. Por ejemplo, en 1629, al poco tiempo de estar en Holanda, él escribió sus reglas para la dirección del ingenio, es decir, reglas para la conducción de la mente. El título es todavía en esa época una terminología que a nosotros nos parece rara, reglas para la dirección del ingenio. Y en 1637 escribió su obra cumbre, El discurso del método. Esta obra cumbre, estimado público, lo volvió inmediatamente muy famoso. Todo esto fue publicado en latín, que todavía en esa época era el idioma de los sabios, de los eruditos y de los filósofos. Es prácticamente el último filósofo que publica en latín. Le sigue Pascal en Francia, que vamos a ver su crítica después, en otra sesión. Pascal ya escribió todo en francés. En 1641 publicó las Meditaciones sobre la filosofía primordial, en latín Meditaciones de prima filosofía. En 1644 publicó los Principios filosóficos. Eso es todo lo que él ha publicado. Son obras cortas. Su obra máxima, El discurso sobre el método, tiene apenas 40 páginas. O sea, como ven ustedes, son obras muy cortas, muy bien escritas, muy simples, un idioma muy simple, muy fácil de entender, en la tradición que ya hemos visto en sesiones anteriores, en esa tradición francesa hasta el siglo XIX, de escribir en un idioma lacónico, breve, pero elegante. Y en 1649, en la cumbre de su fama, él realiza un viaje a Suecia, donde muere al poco tiempo. Esto es interesante, estimado público, porque aquí quiero
resaltar la importancia de las mujeres en el pensamiento. No fue un amante de ninguna manera, fue la reina Cristina de Suecia la que lo invitó para que él, en Suecia, que era un país en ese momento muy diferente a lo que es ahora. Suecia era un país feudal, con una clase, con una nobleza muy fuerte, un país dedicado a cuestiones bélicas. Había participado o participó en la guerra, poco antes, en la guerra de los 30 años, que terminó en 1648, con la victoria de los suecos protestantes y de los, en general, de los protestantes sobre los católicos. La reina Cristina era la única hija del rey más famoso que ha tenido Suecia hasta hoy, que es Gustavo Adolfo, el vencedor de la guerra de los 30 años. Él solamente tuvo a esta chica como hija, y Cristina desde su nacimiento fue educada extraordinariamente bien para ser reina, y para ello se necesitaba también una educación en filosofía, que era la materia preferida de la joven reina. Sin embargo, estimado público, ella era la gobernante, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Y Cristina, que quería escuchar la filosofía de boca del entonces filósofo más conocido, le ordenó, era su huésped, le ordenó que apareciera cada día a las 5 en punto de la mañana en el Palacio Real para darle su lección hasta las 7. Y lamentablemente en el invierno sueco, el pobre Descartes, que siempre había tenido una salud delicada, se resfrió. Y ese resfrío, que al comienzo parecía inofensivo, derivó en una pulmonía y se murió en medio de su misión. En esa época todavía no había antibióticos, una simple pulmonía terminó con su vida. Entonces, tenemos aquí a alguien que muere muy joven, que nos deja una obra totalmente incompleta. Nunca se han podido hallar otros manuscritos, solamente los que les he mencionado. Él era, como les decía, un hombre misterioso, de vida muy cerrada sobre sí misma. Pero él quiso también, muy humano, esto seguramente algunos de ustedes van a comprender, él quiso también tener influencia sobre la alta política. Como en Francia nadie lo tomó en cuenta, y tampoco en Holanda, curiosamente, él pensó que Suecia, que en ese momento era todavía una gran potencia, que allí como consejero de la reina iba a tener una importancia, digamos, europea, iba a tener una influencia sobre la política. Por eso él aceptó inmediatamente ese fatal viaje a Estocolmo. Quiero mencionarles que Descartes fue un creyente religioso sincero, un católico extremadamente moderado, enemigo de todo fanatismo. Él respetaba todas las religiones, pero criticó severamente, en esto se parece a muchos de los pensadores que hemos mencionado, él criticó severamente la Iglesia como institución y sobre todo la muy exuberante teología que se había formado en los siglos anteriores. Si pensamos por un momento, tal vez ustedes han hecho el módulo de filosofía medieval, que es en gran parte teología. Los grandes pensadores durante siglos fueron teólogos: San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Anselmo de Canterbury, Guillermo de Ockham, y todos ellos eran gente de la Iglesia. Yo diría, estimado público, el interés actual por la filosofía medieval es comprensiblemente muy limitado, porque es una literatura filosófica, siguiendo las palabras de Descartes, extraordinariamente aburrida y repetitiva.
y en eso yo supongo que tenía razón. Entonces, él se consideraba un buen católico, pero al mismo tiempo un enemigo de la Iglesia y de la teología, es decir, de la Iglesia. Ahora nos parece esto un poco raro, pero imagínense ustedes, comienzo del siglo XVII, todavía la religión era la ocupación cultural más importante en todo el mundo. La cultura, en gran parte era cultura religiosa o fomentada por la Iglesia o por las iglesias o influida por sentimientos religiosos. Entonces, tener una opinión crítica sobre la Iglesia y sobre las prácticas cotidianas de la religión era algo simplemente peligroso. Y hay que reconocer que este chico, Descartes, era valiente. O sea, él no quiso nunca tener nada que ver con la Iglesia, pese a que se consideraba, cito textualmente él mismo, un creyente sincero. Además, estimado público, ¿por qué él estaba en contra de la teología católica? Porque la teología católica, justamente con el brillante ejemplo de Santo Tomás de Aquino, se dedicó a esa labor de síntesis, que en su momento fue muy brillante y muy necesaria, entre la filosofía griega y la religión cristiana. Santo Tomás de Aquino es el gran estudioso de Aristóteles, a quien Santo Tomás le llama simplemente el filósofo, o sea, el máximo filósofo, y la filosofía tomística es el intento de unir, de hacer concordar a Aristóteles con las reglas y enseñanzas de la Iglesia. Todo esto derivó en que el aristotelismo se convirtió, sobre todo en los países católicos como Francia e Italia, España claramente, en una especie de dogma obligatorio en las facultades de ciencias, filosofía, derecho, etc. Y Descartes se convirtió en un adversario del aristotelismo. Vamos a ver en una sesión posterior el desarrollo de otra gran teoría filosófica de esa época, que es el empirismo británico. Y el principal representante, Francis Bacon, que ya lo hemos tratado como utopista, pero lo vamos a volver a estudiar como filósofo del empirismo, también dedicó una gran parte de su obra y de su vida a combatir a Aristóteles. Entonces, ¿qué ha hecho Renato Cartesio? Se ha dedicado, como resumen de todo, estimado público, a criticar el edificio de dogmas, tradiciones, leyendas, epístolas papales, todo lo que tiene que ver con esa enorme construcción cultural que la Iglesia, sobre todo la católica, había producido en Europa. Él creyó que esa influencia era simplemente nefasta para el progreso del conocimiento. Y esa palabra ya aparece justamente en la obra de Descartes, el progreso del conocimiento. O sea, había la idea de que no todo es simplemente la repetición de un dogma considerado como verdadero, sino que el pensamiento humano avanza hacia zonas no conocidas anteriormente, que son luego consideradas como parte integrante del saber humano. Las encíclicas papales, las leyendas populares y el aristotelismo académico eran para Descartes los obstáculos que se oponían al progreso humano. Él dice, eran dogmas pesados y engorrosos, un manto que recubría y ocultaba el mensaje evangélico.
eran ejercicios intelectual teológicos de notable sutileza, de eso no hay duda. Si uno lee a Santo Tomás, de muy notable refinamiento, sutileza. Era de gran erudición. Estos pensadores realmente medievales conocían mucho en su campo. Y eventualmente hasta tenían una cierta elegancia retórica, como la obra de San Agustín. Yo personalmente, estimado público, les recomiendo ojear, no leer porque es un poco aburrida, pero ojear una obra de San Agustín de enorme calidad literaria, que son sus Confesiones, la primera autobiografía que se ha escrito en este mundo. Porque ahí él se hace preguntas filosóficas, cómo conoce el ser humano, cómo supera prejuicios, si hay varias, una idea interesantísima de San Agustín, que la hemos tratado en La Rochefoucauld en una sesión anterior, si la conciencia humana es unitaria o tiene diversas divisiones internas. Todo eso se puede encontrar muy tempranamente en las Confesiones de San Agustín. Pero ¿qué nos dice Descartes? Nos dice, esa gran erudición, esa elegancia retórica, van contra el espíritu de un término que usa, el espíritu de la modernidad, el espíritu de la ciencia contemporánea. Entonces, Descartes, estimado público, se nos aparece como un creyente muy tibio, pero tenía algunas ideas congruentes con la religión. Por ejemplo, la idea de que Dios existe, una parte de su obra está destinada a demostrar la existencia de Dios partiendo de la duda sistemática. Eso es muy interesante. Entonces, estimado público, aquí tenemos a un pensador que no reniega de su religión, pero a que la quiere limpiar de todo lo superficial, de los orpeles innecesarios que según él se han acumulado sobre el mensaje evangélico. Entonces, él quiere conocer con seguridad, porque él cree, estimado público, que lo que necesita el ser humano en su época, es por ejemplo la época de la Guerra de los 30 años, excepcionalmente brutal, que dura de 1618 a 1648. Él vivió, hasta combatió en esa Guerra de los 30 años. Él combatió en las fuerzas, como les he contado, del duque de Baviera, que era un príncipe católico alemán. De todas maneras, él está horrorizado por dos cosas: la increíble capacidad del ser humano de infligir daño al prójimo. Porque los soldados no solamente combatían en la batalla, sino en esa época, estimado público, se dedicaban al pillaje sistemático de toda población que estaba al alcance de su mano. Con el argumento muy usual, que fue una doctrina del generalísimo de los ejércitos católicos: la guerra alimenta a la guerra. O sea, no había que preocuparse por la alimentación, etcétera, etcétera, de los soldados, sino que un ejército, usando el pillaje, aún en poblaciones aliadas, que fue el caso normal en la Guerra de los 30 años, sí, en poblaciones aliadas, los ejércitos se dedicaban a robar a los campesinos, etcétera, etcétera. Entonces, esa predisposición del ser humano a causar daño al prójimo impresionó vivamente a este joven sensible, y él buscó una manera para construir una doctrina que estuviese por encima de las dudas, y eso se logra justamente por medio de la duda sistemática.
no rehuyendo la duda, no refugiándose en la verdad, sino empezando diciéndose a sí mismo: lo único que yo sé es que no sé nada. O sea, empezando con la ignorancia, empezando dudando de todo. Vamos a ver posteriormente cómo él, justamente en el discurso del método, él construye esa duda sistemática. De todas maneras, estimado público, quiero mencionarles lo que él considera las 3 metas existenciales más importantes de su vida. Eso está derivado posiblemente de la enseñanza de un grupo masónico, los Rosacruces. Probablemente Descartes fue miembro de la orden de los Rosacruces, porque las 3 metas de su vida son muy similares a las metas de la orden masónica. Estas son las 3 metas de la vida de Descartes: combatir la intolerancia y combatir la calidad mediocre del pensamiento escolástico y terminar con las prácticas de la Inquisición católica. El primer punto. Por las dudas, la Inquisición católica funcionaba en países como España e Italia y se dedicaba a quemar vivos a los herejes, a los que pensaban de manera distinta a lo que ordenaba la Iglesia. La segunda gran meta de Descartes, en sus propias palabras: reducir el estado permanente de guerra entre las naciones, es decir, limitar el sufrimiento físico que causan las acciones bélicas y, derivadas de la guerra permanente, las epidemias y la destrucción de activos. Él vio lo que significó la guerra de los 30 años con su inmensa secuela en Europa Central de destrucciones de todo tipo. Y la tercera gran meta, muy progresista, digo textualmente: reducir las formas más duras de la explotación del hombre sobre el hombre. O sea, limitar la explotación que hacemos de los que son más débiles que nosotros, menos inteligentes, menos astutos, etc. En una palabra, estimado público, para el siglo XVII al que hemos llegado, se puede decir que el proyecto cartesiano era conseguir la paz universal mediante el entendimiento y la comprensión del otro, del que piensa diferente. Por eso el católico sincero se fue a Holanda, país calvinista, o sea, protestante extremo, pero que respetaba la libertad de conciencia. Nadie lo molestó por ser católico. Y él creyó que ese tipo de orden social, como lo representaba Holanda, que ese tipo de orden social debería ser el paradigmático, el ejemplar para el resto del mundo. O sea, un orden que tiene una religión clara, pero que respeta completamente la religión de los habitantes y que también no molesta a los otros si tienen opiniones contrarias sobre temas políticos, filosóficos, en ciencias naturales, etc. Y ahora viene uno de los puntos centrales del racionalismo estrictamente cartesiano. Ese entendimiento con los otros solo se podía producir si uno mismo tiene claridad en sus ideas y metas. La claridad se convierte en una de las grandes metas del pensamiento cartesiano. Esta idea de la claridad, que la vamos a ver
más detalladamente, estimado público, es algo que predicó Montaigne, autor que Descartes leyó con sumo cuidado. O sea, ese nuevo estilo del cual hemos hablado, que Montaigne y La Rochefoucauld instituyeron, por lo menos en la cultura francesa, la claridad de la expresión, era, según Montaigne, una de las precondiciones necesarias para entenderse a sí mismo. Solamente el que puede pensar y hablar consigo mismo, el diálogo interno, en forma clara, precisa y breve, solamente ese puede entender al prójimo. O sea, entenderse a sí mismo como precondición para entender al prójimo. Y ello se lograría, según Descartes, solamente con el uso de un lenguaje sencillo y preciso. Una de las precondiciones del racionalismo cartesiano, no de todos los racionalismos. No hay duda que estas ideas provienen de esa tradición que se va formando con Montaigne. No hay duda, es decir, Montaigne, aunque nos parezca, a muchos de ustedes les parezca más un escritor, un literato que un filósofo, no hay duda que ha influido sobre lo que podríamos llamar el pensamiento filosófico, por lo menos en Francia. Entonces, ¿qué nos dice él, estimado público? Él nos dice, si nosotros nos comprendemos a nosotros mismos, que es lo más difícil, porque nosotros mismos, como lo dijo San Agustín, somos un misterio para nosotros mismos. Cuando uno habla consigo mismo, sinceramente, uno descubre que uno no se conoce a sí mismo. Uno descubre que uno en el interior tiene deseos, anhelos, instintos criminales, o por lo menos instintos que la propia conciencia rechaza como si fuesen propios. La claridad entonces comienza conociéndose a fondo uno mismo. ¿Y cómo se consigue eso? Dudando de uno mismo, dudando de que uno es buena gente, dudando de que uno tiene buenas intenciones. Chicos jóvenes como ustedes deberían aplicar esa idea. Cuando ustedes están con su enamorado o enamorada, ustedes seguramente, estoy siguiendo un argumento de estos pensadores de la época, ustedes creen que le hacen un bien al chico o a la chica, amándolo, etcétera, etcétera. Y posiblemente ustedes persiguen fines estrictamente utilitarios y materiales, revestidos de una profunda pasión, de un amor al prójimo. Entonces, según Descartes, lo primero es conocerse a fondo, dudando de las buenas intenciones que uno tiene al comienzo del autoanálisis. ¿Qué hace uno cuando, es una idea también derivada de Lutero, qué hace uno cuando hace un examen de conciencia? Uno se dice a sí mismo, Dios me va a perdonar, porque yo mismo ahora me voy a examinar profundamente, me voy a examinar porque yo soy bueno en el fondo, por eso yo mismo me voy a criticar. Según Descartes, es uno de los principales pecados. El creer que uno, por ser crítico, el creer que uno es bueno. O sea, el creer, estimado público, que la inteligencia es la precondición de la bondad de corazón. Los inteligentes también pueden ser monstruosamente malos y hábiles, cosa que la filosofía y la psicología posterior han demostrado. Entonces, estimado público, ¿qué hay que hacer para pensar adecuadamente? Los caminos para diluir, para limitar los obstáculos son muchos. Uno de esos caminos es conocerse a uno mismo sin tapujos, llegando al fondo de la cuestión
y viendo las monstruosidades que todos nosotros tenemos guardadas. Otra estrategia es criticar justamente los obstáculos sociales al entendimiento, los prejuicios colectivos e individuales. Por eso es que Descartes, estimado público, una de sus tareas principales es analizar las tradiciones formativas de uno mismo. Las tradiciones formativas significan las ideas más entrañables que uno mismo tiene. Uno mismo en general piensa que uno mismo es muy bueno, víctima de los otros, obviamente, que la familia de uno es una familia noble y desinteresada, que la patria de uno mismo es noble y desinteresada. Estoy repitiendo palabras de este gran pensador. Es decir, uno mismo se hace una imagen falsa, pero necesaria, porque no se puede vivir con la duda permanente. Una imagen falsa, pero necesaria de lo que es uno, su familia, su círculo de amigos, su patria. Lamentablemente el pensamiento tiene que poner en duda a uno mismo, a la familia, a la colectividad, a la aldea, a la ciudad y a la patria donde uno vive. Son naturalmente ideas desagradables, es decir, es un camino analítico desagradable, la crítica de esas propias tradiciones. El primer paso es mostrar las incoherencias de las propias tradiciones. Las propias tradiciones siempre hacen aparecer a la cultura propia como la víctima de los otros, a la propia nación, al propio Estado, como víctima de los intentos de expansión de los otros países. Es decir, el victimismo es una de los mecanismos de mejorar la autoestima que usan todos los pueblos del mundo. Y lo mejor es naturalmente creer que los otros son los agentes del mal, no uno mismo, sino los otros, los vecinos, los enemigos, los adversarios, el país extranjero, al que siempre se le atribuyen malas intenciones. Eso es, según Descartes, lo que hay que criticar. No significa que no haya esas malas intenciones, pero eso tiene que ser el resultado del examen y no el punto de partida. O sea, no hay que pensar que el país extranjero, por ser simplemente otro, es la cuna de nuestros problemas. Puede ser que un buen análisis nos muestre que es así efectivamente, pero hay que partir críticamente de la idea de que todos los países del mundo son más o menos iguales en bondad o maldad. Y generalmente la humanidad, y eso lo dice Descartes en la primera línea del discurso del método, la humanidad es muy parecida en todas partes. Por ejemplo, el talento está distribuido muy democráticamente en todos los grupos sociales, géneros, países, localidades. El talento está distribuido muy igualitariamente entre todos. Por lo tanto, los países vecinos, los adversarios tradicionales, por ejemplo, Francia, enemiga tradicional de Gran Bretaña, cosas así, todos esos son prejuicios que posiblemente tienen una base, pero esa base y el llegar a demostrar la culpabilidad debe ser el último paso concluyente del análisis y no el comienzo del mismo. No, o sea, Don Jorge. estaba pensando justamente, ha dicho solamente que los prejuicios de tal vez una nación pueden ser útiles, pero el juicio de si algo es útil o no tiene que ser algo al final del análisis. Exacto, Okay. muy simple. Okay. Por ejemplo, puede ser que la opinión pública consolidada, sedimentada, como aquí en Bolivia durante siglos, eso lo ha estudiado Gabriel René Moreno en su obra de los últimos días
coloniales del Alto Perú, puede ser que la opinión pública diga los males de la nación se deben a agentes externos. Mediante cartas, documentos, los mismos interrogatorios que Gabriel René Moreno realizó antes de irse a Chile, definitivamente, que realizó en Sucre, todo eso demostraba que la opinión pública del país, desde la época colonial, desde la misma época colonial, pensaba que los males del país provienen del agente externo. Esta es la famosa frase de Gabriel René Moreno: todos pensaban que los agentes externos afilaban sus uñas y garras para apropiarse de las riquezas sin par del Alto Perú. Frase muy usual en los últimos días coloniales. Eso puede ser que sea así, pero no debe ser el punto de partida, sino el punto de llegada del análisis, que generalmente tiene resultados más complejos. Pero esas ideas simples, por ejemplo, culpabilizar al otro, es algo muy, muy usual en todas las culturas del mundo, porque significa claramente que nosotros abandonamos un lastre, un peso de conciencia que podemos tener y se lo transmitimos al otro, al adversario, al extranjero. Y así quedamos más tranquilos. Somos las víctimas, los malos son los otros. Los otros siempre han querido el mal de la familia, de la nación, del pueblo en general, y naturalmente está claro que nosotros como víctimas tenemos un derecho a defendernos o a atacar o a pensar mal del prójimo. Esa idea, según Descartes, debe ser sometida al análisis crítico. Puede ser que sea así, pero puede ser que la cosa, como generalmente ocurre, sea simplemente más compleja. O sea, que tal vez no hay tal, o hay solamente parcialmente esa intención de maldad de los agentes externos. Todo eso siempre puede salir en el resultado de un buen análisis. Pero el problema, don Jorge, antes de darle la palabra a usted, el problema es que cualquier respuesta compleja, es decir, diferenciada, es algo que no gusta a la persona normal y corriente. A la persona normal y corriente le gusta una respuesta clara y simple. No le gustan las cosas de decir, bueno, es que nosotros antiguamente también le hicimos esto y lo otro, y los otros se defendieron, claro, los otros han defendido demasiado bien, nos han quitado territorio, pero en el fondo también nosotros 40 años después le arrebatamos una cosita. Eso no gusta. Lo que gusta son cosas simples y contundentes. El método, el gran método de Descartes, es decir, lo que es simple, claro, sencillo, debe ser el camino al razonamiento, el método racional, pero no el resultado. Don Jorge, ahora tiene usted la palabra. Bueno, me ha gustado mucho lo que ha dicho al final sobre cómo esto de una respuesta compleja y diferenciada no es de gusto, digamos, a la mayoría de las personas. A ver, cuéntele usted a su novia, digamos que lo vea usted. Sí. Es un mero ejemplo altamente hipotético. La novia de usted, que no es particularmente celosa, es normal, lo ve a usted hablando con una chica joven, bonita y atractiva en la calle, y nota a distancia que la conversación es muy cordial, y en la tarde le arma a usted un escándalo, porque ella obviamente presupone que ha habido una intención de traición. Y entonces usted tiene que explicarle la verdad, y la verdad siempre es poco creíble. Usted le explica a la novia, es mi prima en tercer grado, que yo la conocí de niño y que tuvimos una buena relación y que la he visto ahora después de mucho tiempo, y hemos recordado, por eso estábamos tan amables unos con otros, hemos recordado los bellos momentos de la infancia.
En general, no estoy hablando obviamente de su novia concreta, pero en general a la gente no le gusta ese tipo de respuesta. Cree que hay un engaño. La mayoría de la gente cree siempre, con suspicacia, que los seres humanos engañamos al otro, porque el otro nos engaña a nosotros. Es decir, la gente suspicaz es así porque ellos son los principales que piensan engañar si tuvieran la oportunidad. Más o menos por ahí va la pregunta, o sea, en el sentido de que esto que ha mencionado mucho la palabra análisis y ha dado un ejemplo más, digamos, en la dimensión social al principio con esto de las historias que hace, digamos, pensadores bolivianos hacen sobre la historia del país, etcétera. Pero luego, como ha mencionado mucho la palabra análisis y me ha vendido igual lo del psicoanálisis, ¿no? Y mi pregunta es la cuestión de si hay alguna noción, conceptualización del inconsciente o algo como que previo, tal vez de las pasiones, o tal vez, no sé, por ahí va mi pregunta más o menos en Descartes. ¿Cómo? No, él como era racionalista puro, claro, él mencionó esa posibilidad del autoengaño. Sí. Pero él era, digamos, un opositor a los psicologismos. Él era lo más cercano a un científico natural. Entonces, él se preocupó muchísimo, vamos a ver posteriormente, por física, meteorología, botánica y por la óptica. Es más, su obra cumbre, este discurso del método, el nombre completo es discurso del método, etcétera, etcétera, para comprender mejor procesos de óptica, meteorología y química o algo así. Les voy a luego dictar el nombre completo. O sea, él estaba más cerca de las ciencias naturales y su interés por razones del subconsciente siempre fue pequeño. Ahora, pensadores de la misma época, como Montaigne, La Rochefoucauld, que ya hemos visto, y Pascal, Blaise Pascal, que vamos a ver posteriormente, porque Blaise Pascal es uno de los representantes de la crítica al racionalismo. Y tenemos, estimado público, que dedicar por lo menos una sesión completa a las críticas al racionalismo europeo. Ellos son los que hablan de que existen varias capas en la conciencia y que nosotros mismos, lamentablemente, no conocemos o no conocemos bien las capas profundas de nuestra psique, donde se almacenan esas pasiones, instintos, sobre todo los instintos bajos, que según Freud todos tenemos. Allá al fondo, perdón, ¿lo he anotado usted? No. ¿Cómo es? ¿Quiere que lo anote para mejorar? Sí. Por favor, ¿cómo es? Eligio Copari. ¿Eligio con H o no? Pero sin H. Sí, Y con G. Sí. Copari. Copari. Son R-I. Ya. Adelante, señor Copari. Es una manera de comentario nada más. Ese carácter generalizado de las distintas culturas de ir directamente, digamos, a victimizarse o a mencionar, digamos, una consecuencia sin un previo análisis, también podría ser no solo, digamos, un asunto de gusto, ¿no? o de costumbre, sino tal vez de comodidad, porque para llegar precisamente a una conclusión, digamos, una afirmación de que nosotros somos pobres por culpa de otros, tendríamos que hacer un análisis profundo, ¿verdad? De todos los aspectos relacionados que han llevado, porque esa es una consecuencia de algo. Y entonces las culturas tendrían también esa especie de tara, digamos, de dificultad o pereza, digamos, en el análisis, ¿no? Y eso podría ser también por falta de información. Sí, ¿cierto? efectivamente. Ahora, como le decía yo a don Jorge, el interés de Descartes estaba muy situado en las ciencias naturales y exactas. Él es el que dice muchas veces que el camino correcto para pensar es el camino matemático. Descartes es el inventor de algo que ustedes probablemente han llevado en la escuela, que es la geometría analítica.
O sea, era un pensador muy imbuido de la idea de que la matemática es la reina de las ciencias, porque no hay dudas. 2 más 2 es 4 y no hay cómo dudar. Es decir, solamente los postmodernistas actuales han empezado a dudar de esas cosas. Pero en la época de Descartes, las matemáticas eran un conjunto de verdades indubitables y por lo tanto algo muy aceptable. Una consulta. Tatiana Suárez, Sí. por favor. Más allá de que él, siendo muy racionalista, que también se declara católico moderado, ¿tenía una postura sobre qué era el alma? Sí. ¿Y qué decía? Señora Suárez, si usted me permite, simplemente por razón de orden, posponer un poquito la respuesta, porque él es el gran autor que ha explicado cómo se une el alma al cuerpo por medio de una glándula. Son teorías hoy completamente... Pineal. ¿Perdón? Por la glándula pineal. Sí. Son teorías hoy completamente dejadas al lado por el progreso de la biología y de la medicina. Pero no hay duda que Descartes, así le contesto muy simplemente, ha pensado mucho sobre el alma como una existencia propia, pero de alguna manera unida al cuerpo por medio de esa glándula que menciona el señor Gómez, y obviamente esa glándula nunca ha sido encontrada. Y que está reconocida por la propia conciencia. Sí. Pero ¿y dónde se situaría esa glándula? No, solo él lo pone. Claro, él cree que está en nuestro cerebro, la glándula esa, que une la res extensa, o sea, los cuerpos físicos que tienen extensión, con la res cogitans, la cosa pensante. Es una idea que hasta Freud pensó, que realmente, por ejemplo, Freud pensó que si se hacía un estudio muy profundo, que en su época todavía no se podía hacer del cerebro, se iba a encontrar dónde estaba el preconsciente y el subconsciente. Eso son ideas, no existe una realidad. Es una equivocación, digamos, típica de pensadores que creen que para fortalecer su idea se puede localizar físicamente a una teoría, y eso es imposible. Señor Gómez. Creo que todavía tendría mucha relevancia y se ha levantado las relevancias sobre ese pensamiento cuando separamos el yo del cerebro. O sea, yo y mi cerebro. O sea, cuando nosotros actuamos y indicamos, yo no lo hice sino mi cerebro, hubo un impulso, fue trasladado, se traslada al entendimiento actualmente de las neurociencias. Sí, sí. Las neurociencias piensan que también es una herencia del constructivismo, que en razón de marketing, construcciones o química, Sí. y demás, se puede, alguien o el ser humano puede actuar. Tal vez, señor Gómez, si usted quiere ampliar, porque yo conozco muy poco de ciencias naturales y debido a mi avanzadísima edad, menos de novedades como neurociencia. No, ¿Tiene usted esa impresión de que a veces usted y su cerebro son dos cosas separadas? Para nada. Pero la señora Suárez dice que sí. Todo el tiempo. Y además, A ver, señora Suárez, por favor, es un interés estrictamente científico. ¿Cómo actúa usted con respecto a su cerebro independiente? para empezar, yo no pienso que yo sea mi cerebro, porque yo no soy solo mi cerebro. Soy también mi corazón, soy también otro tipo de impulsos biológicos, soy un aparato hormonal y cosas así. Y me pasa, por ejemplo, a veces que cuando tengo una idea, no siento que sea yo la que haya tenido la idea, sino otra que vive detrás de mi cerebro. Muy parecido al daimon socrático, una cosa así. Esa es la idea del homúnculo. Y perdón, distinguidísimo público, hay otras personas que sienten como Tatiana Suárez que es otra persona la que está pensando lo que ustedes están pensando. La idea del homúnculo es que tú tienes un ser interno chiquito que te está manejando así. Qué terrible. Sí, pero no. Como Plankton. Sí, exacto, pero no. Don Jorge nos va a decir algo, ha levantado la mano. Bueno, no sé, hay
a veces he tenido esas experiencias, pero o sea, a mí me gusta, hay una división que es como que tripartita, que es como el líbido, que es el más el apetito, creo que es lo de Freud más o menos, más es algo como el yo, la voluntad, pero también que todo el tiempo tenemos como que otras como que voces o ideas que no particularmente son de nosotros, ¿no? Y mientras digamos conectando esto con lo de la idea de Descartes, que va en contra de lo del inconsciente, sí. Pero igual digamos yo creo que está relacionado en que mientras más uno se conoce a uno mismo, uno empieza a dudar de uno mismo, entonces ya puede ser que lo percibamos como que no somos nosotros lo que dice, pero claramente digamos está siendo creado, es algo que está en nuestro cuerpo, ¿no? Que está siendo percibido por nosotros, más o menos por ahí. Señor Gómez. Solo para un dato y un texto que es muy importante, creo, es el actual filósofo pensador Marcus Gabriel, un alemán, sobre el nuevo realismo filosófico. Su segundo libro de una trilogía de pensamiento se denomina Yo no soy mi cerebro. Entonces recomiendo que ahí van a poder dispersar todas estas dudas sobre el homúnculo, la conciencia, yo, el reino socrático. Eso, pero la conclusión es de que no estamos separados del cerebro, ¿no? Pero antes de decirle la palabra a Molinero, pero la señora Tatiana tiene a menudo, dice usted, la percepción de que hay algo detrás suyo que piensa diferente a usted misma. Especialmente me ha pasado cuando tengo procesos creativos. Y alguna vez que he conversado con un psiquiatra al respecto, porque pensé que estaba loca, porque había alguien más en mi cabeza, pero no. Me ha explicado que cuando tú tienes que hacer una tarea altamente racional y al mismo tiempo creativa, como escribir un ensayo de filosofía, que tiene que ser creativo pero que tiene que ser racional, puedes sentir la transición de ocupar tus dos hemisferios, y eso puede sentirse como una despersonalización y que sean dos personas, pero en realidad la transición de un pensamiento de un lado del hemisferio al otro. Qué interesante. Sí. Bueno, para tranquilizar a ustedes, estimado público, les diré la opinión cartesiana. Él nunca hizo experimentos, o sea, al contrario de la escuela que vamos a ver después, la escuela empírica británica, él nunca cortó un cerebro, nunca hizo una autopsia, una necropsia, nunca nada de eso, es solamente la imaginación. El único instrumento que utilizó Descartes era una hoja de papel y una pluma. Nada más, estimado público. Ni siquiera preguntaba a la gente cómo piensas, tienes un alma escindida o algo así, o a su novio, perdón, no tuvo novio, o a sus amigos o parientes. Nunca nada. Toda la teoría cartesiana nace del cerebro de este pensador, no de la investigación científica, tampoco de la investigación histórica. Es una teoría que está, digamos, muy lejos de la filosofía andina, porque Descartes no creía para nada en saberes ancestrales, en tradiciones, en la armonía con la naturaleza. Nada de eso. Él creía que pensando se llega a todos los resultados posibles, pensando exclusivamente y no apoyándose en ningún pensamiento anterior, es decir, no apoyándose tampoco en ninguna tradición, en ningún legado cultural anterior, solo pensando. Es la imagen, estimado público, del intelectual puro, el que solo de su cabeza saca todo. Por eso él vivía tranquilamente en Holanda, nunca visitó una universidad, escribía solo con una hoja de papel, no consultaba nada, lo cual tiene sus ventajas, sin duda. Señora Suárez, usted me mira como si yo dijera cosas raras. ¿Qué le parece? ¿Pero qué le parece este tipo de pensador? A ver, en un ejemplo clásico, si usted tuviera un novio admirador
o amigo que sea un puro intelectual, que todo lo saque de su cerebro, ¿cómo se comportaría usted frente a un ejemplar cartesiano? Es que me pongo a pensar en ese mismo ejemplo de que dice que no se basa en nada. Yo digo, qué peligroso eso, por ejemplo, si estás caminando en el bosque y dices, no voy a creer en las tradiciones y nada, y voy a comer este hongo, y está envenenado. Y tú no sabías porque tú no tenías el conocimiento de eso en tu cabeza, pero si hubieras considerado el conocimiento previo que había antes sobre eso, no te hubieras muerto envenenado en el bosque comiendo un hongo. Entonces, de la misma forma, si tuviera una pareja que solo se basa en lo racional, es así como, ¿y tu experiencia práctica? ¿Dónde está? Le vamos a poner una doble cruz porque la señora Tatiana Suárez realmente está hoy muy inspirada. Creo que el señor Molina. Descartes quizás respondería un poco a este problema de que si hay alguien más dentro de mi cerebro, soy solamente yo con el cerebro o hay algo más, con el problema que tenía, ¿no? Con ese diablillo interno que tenía, ¿no? Que dice que a veces le jugaba en contra o le podía hacer trampa. El espíritu maligno. Ese. Entonces, él también tenía quizás, a su modo, no como ahora modernamente lo podríamos entender, pero a su modo también tenía esas particularidades de sospechar que alguien le estaba haciendo trampa. Sí. Entonces de ahí ya viene su máxima de pienso, luego existo. Puedo dudar de todo menos de que estoy dudando. Entonces ahí está, diríamos, su prueba de que por más que haya alguien más que ahí le esté haciendo trampa, sea Dios, sea su subconsciente, o sea alguien más, o alguna especie de metafísica o algo, no puede dudar solamente de eso, de esa pregunta, de que está dudando, de que está pensando en ese instante. Por lo menos eso es real, y de ahí puede, a partir de esa duda metódica, de esas certezas que ella puede comenzar a partir y buscar o estructurar qué puede venir después, si viene ya Dios, si viene, bueno, demás cosas. Claro, a partir de ello también es interesante cómo es que a partir de la duda metódica es que encuentra lo que podría ser una racionalización de lo que podría ser la demostración de la existencia de Dios, ¿no? Pero es después, claro. Le hemos puesto doble cruz al señor Molinedo porque, en pocas palabras, ha explicado el núcleo de la teoría cartesiana. Con un pequeño detalle, refiriéndome a la historia del escepticismo, pero exactamente repitiendo lo que acaba de decir el señor Molinedo. Vamos a ver al comienzo de la próxima sesión cómo llega él a esa idea de que el espíritu maligno que puede existir no lo puede engañar, porque él duda tan sistemáticamente que también duda del espíritu maligno y de las facultades del espíritu maligno. O sea, señora Suárez, aquí tenemos con Descartes un tipo muy diferente a usted, un tipo que no cree que no hay nadie detrás o al lado o doble cerebro, nada de eso. Un tipo que con la duda sistemática expulsa definitivamente a lo que Cartesio llamó el espíritu maligno, el que quiere hacerlo equivocar. Y eso se consigue, como lo ha dicho el señor Molinedo, con la duda metódica, la duda sistemática. Lo principal, estimado público, está entonces ya dicho por el señor Molinedo. En la próxima sesión solamente les voy a mostrar cómo el escepticismo clásico, que es la base de la teoría cartesiana, cómo él mejora toda esta teoría. Porque el escepticismo, les he puesto ahí dos nombres, es una filosofía de muy noble origen. Pirrón de Elis era un gran pensador de la época de los primeros griegos, pero no escribió nada, y quien reconstruyó la filosofía escéptica se llamó Sexto Empírico, ya en la época romana. Y este hombre, Sexto Empírico, produjo un tratado sistemático sobre el problema de la duda. Y curiosamente, estimado público, este libro de Sexto Empírico permaneció olvidado durante 1500 años. Y ha sido el mérito de Michel de Montaigne, que ya lo hemos tratado,
el que restauró la importancia del sexto empírico, que en esos siglos XVI y XVII fue un autor extremadamente bien leído en Europa y hoy está olvidado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en la próxima sesión es mostrarles a ustedes cómo Cartesio, René Descartes, llega a la conclusión de que la teoría escéptica de gnoseología del pensamiento de este sexto empírico es insuficiente. Es insuficiente por lo que he explicado Moginedo, porque el espíritu maligno lo puede engañar a un escéptico normal, pero no a uno metódico. Eso es lo que vamos a ver, como son ya prácticamente las 9, aquí tenemos lamentablemente que suspender. Yo quiero agradecer a todos ustedes por la muy brillante participación. Aquí la señora y los muchachos hoy realmente se han esmerado notablemente. Yo diría, estimado público, que una persona como yo, externa a ustedes, nota el enorme interés de ustedes por la filosofía y por desentrañar los problemas de este mundo. Y eso sería naturalmente la máxima realización positiva del estudio de la filosofía. Entonces, la carrera estaría legitimada en su existencia por personas como ustedes. Menciono esto porque siempre hay la teoría de que hay que suprimir esta carrera, que es para muchos tecnócratas una cosa inútil, y dar los fondos de estas cátedras, destinarlos a matemáticas, física, derecho, obviamente, etc. En cambio, el enorme interés que ustedes muestran y las preguntas muy buenas son, creo yo, la representación de un espíritu crítico muy bien formado a su joven edad. Por eso les quiero agradecer. Gracias. Hasta el próximo lunes.